Universidad de la Comunicación te invita a unirte a las carreras de comunicación visual, organizacional, social, gestión de la cultura y las artes, periodismo, mercadotecnia, cine y animación. Saca el verdadero comunicador que llevas dentro. ¡Te esperamos! Ubicados en la calle Zacatecas 120, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc. Si quieren más información, contáctanos por redes sociales y asiste un día a UC. Y no te molestamos más para que siga la programación de UC Radio Ideas con Eco Universidad de la Comunicación. Crea tus ideas. Estás entrando al espacio de encuentro entre el arte y tus sentidos. Estás entrando a Gaveta Contraculta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a Gaveta Contraculta en esta ocasión. Y como siempre, un poquito tarde, con algunos minutos de retraso en nuestra emisión. De retraso y de atraso. De atraso, ¿verdad? Porque si retraso es complicado el tema. Hoy en este lunes de eclipse, que desde 1991 no teníamos este fenómeno aquí en la bonita y bella Ciudad de México y en el planeta entero. Y bueno, pues estamos, por supuesto, también haciendo algunas anotaciones sobre el debate del día de ayer. El debate de los presidenciables, ¿no? Hablando sobre lo que dejó el debate en las mesas de discusión posterior, todas estas cuestiones que tienen que ver con las propuestas de los candidatos. Ayer se habló mucho de seguridad, se habló de igualdad, se habló de accesibilidad, se habló de salud, de algunos megaproyectos que fracasaron en secciones anteriores. Y por supuesto tenemos a una invitada de lujo aquí en la cabina y en los aposentos de la Gaveta Contraculta, nuestro cónclave cultural predilecto, que es la maestra Doaily, que es coordinadora de la licenciatura en Comunicación Organizacional en esta casa de estudios, la Universidad de la Comunicación. Maestra, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, es de verdad un honor poder platicar de temas. Hace unos minutos también estábamos conversando con la autora de un libro, ¿no? que tiene que ver con comunicación organizacional, que tiene que ver con los perfiles dentro de las organizaciones, de cómo se mueve la comunicación asertiva. Y es muy interesante entender que se está haciendo información en estos momentos sobre el tema, ¿no? Que no existen tantas fuentes, sobre todo en el territorio mexicano, pero que se está desarrollando la información y que este tipo de vínculos en las universidades tienen que hacerse para poder generar más conocimiento. También nos acompaña un invitado recurrente en nuestro programa, que es el maestro, pintor, fotógrafo, artista plástico, visual, dramaturgo, director de teatro, de escena, coordinador de la licenciatura en Comunicación y Gestión para la Cultura y las Artes de la Universidad de la Comunicación. Muchas gracias. El maestro Plácido Merino. Muchas gracias. Y vengo porque siempre me presenta tan a todo dar, por eso es mi becario. Sí. Porque me sube mucho el ego y todo. Exacto. Entonces, pues bueno, muchas gracias, César. Maestra Doaily, de verdad, muchísimas gracias por venir. Platicaba yo justo hace un momento con unos profesores de la licenciatura y hablábamos de eso, ¿no? Que para mí es súper importante generar transdisciplinas y unir y todo, porque a veces vemos como que las carreras como de manera independiente, pero creo que entre mejor sumemos, crecemos más y mejor. En este caso, bueno, con la carrera que justamente diriges es súper importante, porque yo les platico mucho a mis alumnos que pues un museo es una organización, ¿no? Una casa de cultura es una organización. Y se necesita comunicación interna, comunicación externa. Es para mí súper importante que lo entiendan desde ese lugar. ¿Por qué? Porque además hay gente y hay chavas y chavos en la carrera que les gusta, pues sí les gusta el arte, pero les gustaría ser directores de un museo. Entonces, a ellos creo que les interesa mucho más estos procesos de la comunicación organizacional y los procesos como empresa que otros temas que aparentemente serían importantes, ¿no? Como la música, la escultura, la arquitectura, etcétera. Pero bueno, el museo funciona también como organización, entonces es súper importante. Entonces justo se han hecho debates ahí bien interesantes, para lo cual aprovechando que estás y bueno, avisarle a la comunidad, a los que nos escuchan, alumnos, que bueno, nos vas a estar haciendo el favor de hacer un taller bien interesante de la próxima semana. Que bueno, será sorpresa y se estarán haciendo con cada uno de los salones. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Doaily. También un poco la idea de invitarte, digo, aparte de hablar de los temas que César tiene preparados, como hablar del debate, del eclipse, etcétera, que
que nos platiques también un poquito de la carrera, porque creo que es importante, y sobre todo de un congreso que llevas ya un rato trabajando en él y que se vienen cosas bien interesantes para la carrera de Orga, y que padre porque también estás invitando a la carrera de gestión ahí que sumen proyectos. Entonces, bueno, está increíble que también de eso, pues espero que nos puedas platicar un poquito más. Entonces, muchas gracias, Doily, de venir a este programa. Pues yo encantada. La verdad es que, pues bueno, el estar en la Universidad de la Comunicación, ahora en la coordinación, me llena de mucha satisfacción porque justamente tenemos la posibilidad de trabajar colaborativamente entre carreras y creo que esa es de las riquezas más grandes de la universidad. Claro. Tenemos licenciaturas muy interesantes que se complementan y bueno, pues la idea, y ya estamos trabajando en proyectos donde personas, estudiantes de las diferentes licenciaturas trabajan en un mismo objetivo y eso ayuda a que ese intercambio se vea en la práctica, que los chicos de Orga aprendan de los chicos de Merca, que los de Merca de Visual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la idea, que como la gran familia que somos en la comunicación, en la Universidad de la Comunicación, podemos trabajar así, de la mano, ¿no? Entonces, ver las licenciaturas como hermanas y no como rivales, ese será el principal reto, ¿no? Y sí, tenemos muchos eventos en puerta. Hoy tuvimos una charla con Susana. Susana Cáceres es la autora de ya 3 libros enfocados en comunicación interna y los cuales son libros que abordan temas muy actuales y problemáticas muy actuales de la comunicación organizacional y que nosotros vamos a tener la fortuna de colaborar con ella en primero, en la presentación de su libro y que también la licenciatura de gestión va a colaborar para que esa experiencia sea mucho más enriquecedora, más inmersiva y muy especial. Y como bien dices, el Congreso de Habilidades Directivas, que es un congreso en el que estamos invitando a personalidades muy interesantes que pueden aportar mucho, no solamente a los estudiantes de comunicación organizacional, sino también a los estudiantes de cualquiera de las licenciaturas que tenemos en la universidad, ¿no? Entonces, Susana también va a participar con nosotros. Ahorita se está acordando justamente la dinámica y la idea es que pues lo que se haga en una licenciatura nos sirva a todos, ¿no? Esa es la idea. Fíjate que yo le preguntaba al maestro Plácido, la primera vez que vino, ¿cuál creía que era como el obstáculo más grande para los jóvenes en la carrera de gestión, ¿no? Y me gustaría saber, como coordinadora de organizacional, ¿cuál crees que es el obstáculo más grande de los jóvenes en este momento para poder desarrollar todas sus habilidades en la licenciatura? ¿Como profesionistas o como estudiantes? Primero como estudiantes, ¿no? Pero también después como profesionistas. Ok. ¿No? Creo que como estudiantes el principal reto ha sido el poner en práctica los conocimientos en las organizaciones. Creo que es muy importante crear estos vínculos, estos puentes con las organizaciones y que al mismo tiempo eso sirva para concientizar e informar a las empresas pequeñas, grandes, medianas, de la importancia y la necesidad que hay de hacer comunicación interna y comunicación externa a partir del profesionalismo, porque las empresas están acostumbradas a trabajar la comunicación de manera intuitiva y los resultados puede ser que en una época hayan sido medianamente buenos, ¿no? Pero hoy con tantas complejidades es muy difícil. Se puede dejar al azar. Es muy difícil porque tenemos aspectos como la globalización, que eso hace a la comunicación entre empresas mucho más compleja. Tenemos las diferentes generaciones, las brechas generacionales, y que no se va a ver hasta dentro de unos 5 años quizá esa irrupción. Porque todavía ahorita las empresas están siendo dirigidas por generaciones
X, Claro. ¿no? X o Ajá. Bloomers, ¿no? Sí. Baby boomers. Pero en 5 años ya eso va a cambiar. Sí, viene el relevo generacional, Entonces, ¿no? Y se habla entonces- mucho también de eso, ¿no? De que va a haber un cambio en los hábitos de trabajo, ¿no? Y un cambio en los hábitos de las relaciones dentro de los ámbitos laborales, ¿no? Sí, Entonces es una cosa muy peligrosa el que no haya una formación clara, ¿no? De profesionistas que se dediquen a evaluar y analizar estos riesgos, ¿no? Y a evaluar los ámbitos laborales que vienen en el futuro próximo. sí, porque eso va a generar rompimiento. Claro. O sea, si las empresas no se preparan para eso, lo que va a pasar es que va a haber rompimiento. La rigidez de las generaciones de baby boomer, de baby, de los X va a generar demasiada fuerza Sí, una fricción. que cuando tengan que ceder el poder a los millennials y ya quizá a otras generaciones, entonces los rompimientos van a ser muy abruptos y nocivos seguramente. Y además que tenemos el tema de la pandemia que modificó absolutamente todo y sobre todo en las empresas, de lo que platicábamos, ¿no? Desde o sea, no solo desde la comunicación, sino desde cómo percibimos el trabajo y que a veces es mejor trabajar en casa, que no, o sea, descubrimos una cantidad de cosas, bueno, hubo cosas malas en la pandemia, pero también hubo cosas buenas. Y creo que el tema organizaciones se nutrió muchísimo y creo que abrió posibilidades de horizontes geniales que no se tenían. O sea, para generaciones como la de mi papá sería impensable que alguien trabaje desde su casa. Bueno, pero no hay manera. O que trabajes desde otra parte No, del ni mundo. siquiera se entiende O sea, porque ahora se están contratando personas al otro lado del planeta que que trabajan todos los días para tu empresa. Claro, claro. Y que el rendimiento se está midiendo de una manera diferente. O sea, los resultados se miden de manera distinta. Sí, que se trabaja por objetivos y ya no por... Claro. ¿no? No. Y las parejas de novios que deciden ir a hacer un recorrido, un viaje largo por 3, 4, 5 meses Sí. y rentan Airbnb, desde ahí se conectan a seguir trabajando en línea y como tú Eso es dices, o interesante, sea, ok, eso puede pasar, eso no funcionaría en otras generaciones, No, y que es pero interesante también porque también los patrones o las empresas que tienen esta posibilidad que dices de cambio, de moverse, de vivir es moverse y de cambiar y modificarse y de entender y reflexionar lo que está pasando, pues también tiene beneficios. O sea, no es lo mismo para una empresa con, no sé, 3,000 empleados, que puedes mandar a 1,500 empleados a sus casas, te ahorras luz, espacio de trabajo, Claro. estacionamientos, lo que puedes gastar en sanitas en el baño de que Sí. te ven 1,000 empleados que están yendo al baño, ¿no? Que les tienes que dar prestaciones como comida, etcétera, luz, N cantidad de cosas, y de pronto te das cuenta que tienes un ahorro, tienes a tu empleado que está trabajando, que él está seguramente más cómodo de trabajar en casa, mucho más cómodo, y si no trabajan en casa, pues igual trabaja en un café o se va a otro lugar donde le está cómodo, etcétera. O como dices, que yo no lo había pensado, de viajar con tu novia a otra parte del mundo, se conectan pues, sus 8 horas y tienen las otras 8 para salir a dar la vuelta. claro, Está claro. buenísimo, porque tienes tu jornada laboral normal, Normal. pero estás viajando por el mundo, ¿no? Y Sí, entonces sí. tu trabajo es portátil. O por lo menos te vas a Cuernavaca y Sí, tienes mínimo. una que esté con Alberto y Claro. te vas Claro. Sí. Que Y eso estás pasó tomando mucho en tu junta pandemia, ¿no? desde la piscina, ¿no? Sí. Entonces, Ajá. está genial, ¿no? Sí. Pero eso también representa nuevos retos, ¿no? Porque lo Por supuesto. hablábamos con la autora, hay nuevos retos de comunicación en las empresas. Sí, claro. Creo que es ahí donde la comunicación organizacional juega un papel súper importante. Y ahí respondería tu pregunta en el otro sentido. A nivel profesional, lo que necesitan las empresas es concientizarse. Y a mí me parece muy interesante la investigación que está haciendo Susana y su equipo, porque está trabajando a partir de la data. Y eso genera mucha luz. ¿Qué es la data? Platícanos qué es un poquito la data. Ok, las investigaciones que se hacen en las empresas van generando números de los resultados y eso se evalúan y se trabaja sobre esa evaluación. Pero esas evaluaciones, digamos, yo soy Coca-Cola y yo evalúo el comportamiento de mis empleados que trabajan en el turno nocturno, ¿no? Y veo cuál es su rendimiento y lo comparo con el rendimiento de mis empleados matutinos. Esa data, esos números,
¿qué les hace Coca-Cola? O sea, los hace recursos humanos, esos números, ¿quién los hace en una organización? ¿Y qué hacen con esos números? ¿A quién se los dan o cómo los guardan? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más importante en una organización? Es la efectividad, la productividad, o sea, es generar dinero. Sí, me recuerda a Fayol, a Milton, que decían que claro. si tú ponías la luz blanca era diferente, ¿no? Empezaron a hacer esos Exacto. experimentos, ¿no? Exacto, o sea, eso tiene de sus raíces en las teorías de las organizaciones. Y pues bueno, o sea, las empresas, las organizaciones públicas, privadas, de lo que a ti te guste, lo que buscan es generar dinero, buscar mayor productividad, mayor eficiencia, gastar menos y ganar más. Entonces, la fórmula es relativamente simple, pero eso se logra con estudios que te ayuden a determinar qué es lo que te está Por ayudando, supuesto. ¿no? O sea, ahorita, post pandemia, si las empresas que se dedicaron a investigar cuánto dinero se ahorraron frente a eso y que los empleados al mismo tiempo consumieron en su casa, pero dejaron de gastar en traslados y en alimentación. Y que quizá generaron más. Y que ¿no? quizá Y que generaron estaban más más. contentos. Exacto, Sí, por ¿no? supuesto. Entonces, esas evaluaciones contra la productividad es una data importante. Entonces, generalmente las empresas como la empresa de consultoría de Héctor Cervón, que es otro autor que trabaja con nosotros, y la empresa de Susana, generan como consultoras externas de las organizaciones, donde llegan, hacen análisis, estas investigaciones y generan la data, esta la juntan con el sector o la región o el país donde haya comportamientos similares y se Claro. puede compartir para que las otras organizaciones que estén en condiciones Un perfil similar al tuyo. o en una región similar puedan actuar conforme a los resultados obtenidos de estas investigaciones. Entonces, es súper interesante porque de verdad estamos frente a algo muy importante. He platicado mucho con ellos de la carencia que hay en bibliografía de comunicación organizacional. O sea, te vas a una biblioteca, encuentras muy poco. Te vas a una librería y encuentras muy poco. En digital puedes encontrar algo más, pero realmente hay poca bibliografía. Entonces, que haya un equipo de estudiosos de la comunicación organizacional, como es el equipo de Susana, porque son al menos 3 investigadoras que trabajan conjuntamente, y es la autora de los libros, pero tiene su equipo de investigación, que estén generando investigaciones con problemáticas actuales. Sí, contemporáneas, Eso, pero... Fíjate que voy a decir algo que va a sonar súper ignorante, bueno, y súper mal. Pero me llama la atención que en los temas ahorita que decías de vas a una librería y quieres buscar algo de comunicación organizacional o de así, y no hay. Y lo poco que hay, yo lo ubico y lo pienso y lo veo como libro de autoayuda para las empresas, ¿no? Claro. Muy simpática, así, no, ¿cómo tu empresa, no? ¿Tu empresa está enferma? ¿Cómo curarla? comunicarte con tus empleados? Ajá, de manera asertiva, ¿no? Sí. Muy como de autoayuda, así Sí. como en ese perfil. No seas un jefe tirano. Ah, exacto. Sí. Sé un líder, no sé, ¿no? Son así como De eso. un líder, no un jefe. Claro, sí. No, me llama mucho la atención, pero y ahorita que dices, bueno, sí, trato de pensar en algo serio, así en una investigación choncha, como puede ser en las ciencias sociales, ¿no? En las humanidades. Y digo, bueno, si no es tan fácil, ¿no? En las organizaciones. ¿Y quién lo valida? O sea, ¿qué investigador me va a validar que lo que dice está bien? ¿Y quién prefiero yo consumir? ¿El libro del exdirector de Disney, que me va a hablar de qué cambios hizo en Disney para que funcionara? ¿O de un académico que me va a decir teóricamente que la empresa debe de funcionar de esta manera? Debe de ser complicado porque no sé a quién creerle más. Bueno, es que es un conjunto de las dos cosas, Claro. porque en realidad la carrera o la investigación o la profesión de comunicación organizacional es muy joven. Entonces, se va gestando a partir de las experiencias de los grandes empresarios, ¿no? Hay un libro muy interesante del director de General Electric que ayuda muchísimo a la dirección, y él cuenta su experiencia.
O sea, él está contando su vida a partir de que llega Sí, su vida laboral. a General Electric. Pero ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Porque, bueno, lo que ojo, yo no sé Ujú. nada de comunicación organizacional, ni nada de recursos humanos, nada, pero lo poco que yo leo y veo de las problemáticas, veo que hay muchos libros escritos por el gran director de la superempresa, ¿no? O las investigaciones. Pero hay N cantidad de pymes, por lo menos en México, ¿no? Las pymes son lo que sostienen realmente el país. Estas pequeñas empresas que están y que son 4, ¿no? Ujú. El papá, el abuelo y los primos, ¿no? Los que Ujú, sostienen la empresa y ujú. llevan una empresa que puede ser exitosa y que Ujú. puede De dar dos realmente una trabajadores. venta alta. Ujú. Sí, Y claro. que, ¿no? Y de pronto esa empresa crece, pero sigue siendo una empresa familiar. Si hay libros que hablen sobre los temas de las empresas familiares, que por qué no crecen o por qué llegan a un tope o por qué es muy difícil que una empresa familiar tenga un caso de éxito tipo Bimbo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas empresas familiares y hasta dónde se topan? Porque sí, tengo las experiencias de no sé quién, el de Pixar, el de Coca-Cola, el de General Electric, el de Honda, no, estos cuates que empiezan con una empresa y la hacen una multinacional tremenda. Pero, ¿qué pasa con todas estas pymes Ujú. que están como en las sombras, donde seguramente la mayoría de las personas que nos escuchan, pues trabajan en una pyme, Claro. porque es lo que más hay, Sí. ¿no? O es gente emprendedora que quiere hacer su empresa, tal, pero ¿en qué momento dan ese salto? ¿En qué momento una empresa familiar logra dar ese salto y crecer? ¿O en qué momento se quedan para siempre como una empresa familiar? ¿Hay libros de eso? Bueno, es que justamente, sí hay libros. Justamente los libros que están basados en la data son los que pueden servir de guía, ¿sí? Porque, como bien dices, los otros son un poco más aspiracionales, pero muy lejanos. Sin embargo, ayudan a construir teorías de comunicación organizacional o teoría de las organizaciones, que es así como se construyen las teorías. Pero los libros que están basados en data son los que ayudan a seguir paso a paso o a que una pyme pueda seguir paso a paso Ese un rompimiento. o un desarrollo, Y un camino mucho más claro ajá, de dónde para puedes tener un posible obstáculo, ¿no? claro, También. o decirte cómo puedes hacer un plan de comunicación. Ujú. Hay unos libros que no me encantan, pero que suelen ser muy prácticos cuando no utilizas con fines académicos, sino que son más para pequeños empresarios de comunicación organizacional. Eso los edita Trillas y hay varios. Ah, sí. Sí, sí. Digo, la editorial respalda siempre Sí, la contenidos. información, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, digo, no te sirven mucho en lo académico porque se quedan muy cortos, pero sí te sirven si no eres experto en comunicación organizacional y necesitas un recurso Una para aproximación, apoyarte. una primera Ujú, aproximación a un exacto, tema. exacto. Ahora, ¿y hay apertura? Me imagino que no hay apertura en muchas. No, Eso tendrá que ver con lo generacional, me imagino. sí, Con- mucho. ¿No? Porque me imagino también que alguien que es generación, ya que son centennials y eso, traen otro chip, ¿no? Y que tienen otras aperturas y que entienden también esto que hablábamos de las organizaciones, que ya no es de arriba hacia abajo, sino Que que todo son es horizontal. horizontales y cómo funciona. Y que todo está abierto y que puedes meterte a grabar y no, sí, nos y que te encanta puedo que estés escuchar, aquí. Ajá, ¿no? Y que claro. puedo escuchar una queja, y que puedo venir en shorts a la oficina, Claro. y que no pasa nada que me conecte en mi casa. Y que se llaman ventanas de oportunidad, ¿no? Ajá. Y ya no son Y que errores. puedo compartir un meme a mi jefe y no pasa Ajá. nada. No, o sea, esta también que se va rompiendo. Digo, no sé, es que es un tema súper interesante. Sí, porque a partir de, bueno, ¿cuál ha sido el fenómeno organizacional que las empresas están descubriendo? Que cuanto más cómodo esté el colaborador haciendo su trabajo, más productivo es, Fíjate, ¿no? fíjate qué chistoso, ¿no? Claro. Como dice Duely, entre más cómodo esté el colaborador. En mi mente sería, entre más cómodo está el empleado, Sí, claro, ¿no? claro. Pero ¿sabes? Colaborador, es mi equipo. Es que no es mi jefe, es mi, tan ¿no? importante eso que incluso ha cambiado el lenguaje, ¿no? Claro. O sea, la O que manera en la intenta que nos cambiar para que no, referimos tú a como las personas. empleado te Claro. sientas como Es colaborador. algo que ha hecho toda su vida Walmart, por ejemplo. Te llama asociado, ¿no? Ujú, No te llama empleado, te Ujú. llama asociado, ¿no? ujú. Entonces, o sea, es parte del espíritu de la empresa, ¿no? Sí. Y es parte de estar enredado en el lenguaje, porque al final de cuentas el lenguaje... No, y lo importante que es, no eres el empleado, No, ¿no? Eres el colaborador, Exacto. colaboras en una empresa. Sí, porque eso es lo que te crea identidad. sí. O Y yo no sea, trabajo para ti, trabajo contigo. claro, exacto. ¿no? O Sí, sea, no, o sea, el lenguaje hace la diferencia.
totalmente. Y creo que el generar identidad, que para mí es una de las misiones más grandes del organizacional. O sea, cuando tú logras en una empresa generar identidad, estás del otro lado. Porque entonces tu equipo se queda el tiempo que sea necesario, tu equipo da más de lo que le toca, de lo que está en sus roles. Y se puede reconocer con la empresa y contigo mismo, ¿no? Y con los valores de la empresa. Sí. Y además, tú lo estás reconociendo constantemente, ¿no? Claro. Entonces, la parte económica cambia o pasa a un segundo nivel. Y de eso van las teorías de las organizaciones, ¿no? Hubo una teoría clásica donde por las circunstancias posguerra se tuvo que trabajar de manera muy funcional, ¿no? De estímulo-respuesta, y cuanto más trabajas, más te pago, y así son las cosas, ¿no? Después viene una teoría humanista donde se tiene que reaccionar a esas problemáticas, y así las sociedades van evolucionando de acuerdo a los comportamientos y a las necesidades. Fíjate, ahorita que hablas de la identidad y hablando un poco de las escuelas, y yo que he tenido la fortuna de transitar por muchas instituciones educativas, no solamente como empleado, sino como ser parte de una universidad, ¿no? Ponerte la camiseta de tu uni, ¿no? De conocer el TEC de Monterrey, de haber estudiado en el TEC de Monterrey, que todos eran de, no, el TEC, ¿no? A otras escuelas donde, es que la escuela es una porquería, es que mi escuela no sé qué, es que los chavos que estaban en el TEC y que tenían puesta la camiseta del TEC, que hasta se compran la chamarra del TEC porque aman el TEC. Y no que la llevan en días que no van a la escuela. Y no importa que le cueste 2 o 3 mil pesos. No, pero que le llevan en días que no van a la escuela. ¿Que le lleven en días? O sea, que la llevan que no van a la escuela. Sí. O sea, salen con la chamarra. Con la chamarra, y son felices con la chamarra, y dicen, soy del TEC, y mucho orgullosos del TEC. Y digo, ok, ¿qué beneficios me traería tener alumnos comprometidos con la escuela? Una, cuidan el espacio. No lo transgreden porque es su escuela. Es su casa. Porque la quieren. Es su casa. Porque de ahí aprenden, ¿no? Entonces, fíjate lo importante que no solo es para el tema empleado o colaborador, sino para alguien que consume el servicio, ¿no? Claro. O sea, entonces yo creo en el alumno esta pertenencia, este cariño, este amor por tu universidad. Y me parece que tiene beneficios bien interesantes y también ahorros, porque entonces el alumno va a cuidar el papel del baño. Por supuesto. No va a gastar el agua, va a tratar de que no se tape porque es su escuela, es donde él está, la quiere, va a cuidar al gatito que pasa, ¿no? Y le va a dar de comer, no lo va a patear. Entonces la importancia de generar eso también en una comunidad universitaria tiene beneficios tremendos. Sí. Tremendos de ahorro. Bueno, en todas las organizaciones, en la que tú me digas. O sea, la organización que tú me digas, incluso las ONGs. O sea, pero ahí sí se entiende que, por ejemplo, mis colaboradores tengan eso. Pero ¿qué pasa cuando no es un colaborador, sino el cliente? El mismo cliente. Ajá, claro. ¿No? Porque en el TEC el alumno paga una colegiatura. Pero entonces te hago formar parte de una comunidad universitaria. Entonces ya no eres solo un cliente, ni el colaborador, que se entiende la lógica del colaborador, porque entonces me va a generar más por menos. Le voy a pagar el mismo sueldo, pero se va a quedar más horas trabajando porque ama trabajar aquí. Pero ¿qué pasa con el cliente? Cuando el cliente se pone la camiseta del producto que consume, pues entonces tienes algo global increíble. Y cuando tienes una buena comunicación también con el cliente, y el cliente está enamorado del producto porque está consumiendo Apple porque le gusta, que no le falla, y entonces es parte de... Que este es un poco el principio de todas las marcas que se dedican a la venta por distribuidor, como Avon, como Natura, ¿no? Que primero empiezan enamorando a la persona, ¿no? Y la persona se enamora de los productos y le encantan y le fascinan y lo utilizan en su vida diaria. Y luego son vendedores. Y luego son vendedores del mismo producto, ¿no? Para enamorar a otras personas. Pero entonces, es que siempre siempre va a haber una relación dialéctica. O sea, siempre. A veces en mayor proporción, como estos ejemplos, y a veces en menor proporción, pero la identidad va a estar relacionada siempre con la imagen. Y la imagen alimenta la identidad. O sea, es decir, yo como miembro de una organización estoy identificado, lo transmito, y hacia afuera
Y entonces el público o la gente que está allá afuera se entera que yo soy muy feliz aquí y entonces te hace sentir a ti bien porque los demás que están afuera ven a mi organización como algo atractivo y algo que les gusta. Y algo sano, Y y algo- entonces, o sea, y así, ¿no? Entonces es este círculo interminable que se puede estar alimentando infinitamente, ¿no? Claro, como esta empresa, no me acuerdo cuál es, que vendía maquillajes, que decía, nosotros no trabajamos con animales, ni hacemos pruebas con animales, ¿no? Y entonces mucha Mac. gente compra con esa marca porque dice, ¿cuál? Ah, sí. Mac, Exacto. Y compran esa marca porque dicen... no está "Eso- testeado. Ujú. Aunque ellos, quién sabe si cuidan o no su medio ambiente, pero no importa, pero esa empresa cuida el medio ambiente. Ujú. Entonces la comunicación hacia afuera, qué tan importante es también, como dices. Sí. Sí, porque si yo me preocupo por el cuidado de los animalitos, no voy a soportar trabajar en una empresa o en una organización que te esté con los animales. O no voy a consumir un producto No. que está maltratando o está probando los productos químicos en animales para ver si no los maltratan. Claro. Además, ahora el rango pues, o sea, la gente se entera mucho más rápido de las cosas. Y eso es un problema. Es una ventaja, pero también puede ser un problema muy grande. Claro, Porque si tu empresa tiene una polémica, en 3 segundos eres trend en Twitter, claro. ¿no? Y ya se enteró todo el mundo. No, la inmediatez Entonces, es peligrosísima Es para un arma cualquiera. de doble filo, o sea, porque de pronto te puede ayudar para llegar a cualquier lugar del planeta y tener clientes, tú siendo una empresa mexicana en Bombay, ¿no? Pero también te puede destrozar en 3 segundos, ¿no? Claro. Con la filtración de un ex Dato. empleado, ¿no? Que le acaba de pasar a Casa de Toño, por ejemplo, ¿no? Ese es un gran ejemplo. Que fue Cuéntalo. sonadísimo. O Porque sea, Sí. no, sonadísimo, pero yo no sé cuál. en TikTok, en Twitter y en Instagram salió un video de una chica y también de otro ex empleado Ujú. de Casa de Toño que decía que les cosían las bolsas para que no recibieran propinas, ¿no? Porque había como una caja de propinas y entonces todos tenían que dejar la propina ahí. Que siempre les hacían trabajar de más en los establecimientos, que no tenían absolutamente ningún seguro, que si te pasaba algo tú lo pagabas, que si llegabas un minuto tarde te descontaban todo el día. O sea, empezaron a exhibir las situaciones de abuso del lugar. ¿Reales o tenían de su cuchara de ahí? Pues, o sea, al parecer reales, porque ellos se identificaron como ex empleados, Ya. ¿no? Entonces, me parece que una sí era empleada todavía. Sí. Una era empleada. Bueno, no y sé el otro si era ex empleado. finalmente se iría trabajando ahí. Sí, Bueno, yo creo que sí, ya sí. no. Pero empezó el revuelo y a mí me tocó ir a un casa de Toño, y el que está en Clavería, y escuché que 2 señoras diferentes, en 2 mesas distintas, le preguntaron a uno de los... Oye, es verdad, es que le Sí. corten su Oigan, bolsa. ¿sí le cose la bolsa? ¿Y qué dijo? No. Y dice, no. Entonces, o sea, Pero se viralizó y afectó tremendamente a la a Casa de imagen de Toño. Casa de Toño. Tremendamente. Que es un lugar familiar. Claro, ¿no? Y que te ha tenido un crecimiento exponencial. Claro, un crecimiento- y que es el sazón, ¿no? Tradicional y el pozole, ¿no? Y entonces, que eso salga a la luz, ¿no? En la inmediatez de las redes sociales. Sí, Y que claro. pues fue mentira. Es un Después te golpe. decía, ¿y será real? Sí. Pues por lo menos lo de las bolsas, ¿no? No. Pero de cualquier manera les afectó. Sí. Sí. O sea, es el riesgo, Y ¿no? fíjate qué padre, porque ahorita tú eres comunicación organizacional, pero aquí la carrera de comunicación social te diría cómo hacer un comunicado de prensa para decir si pasó o no pasó en Casa de Toño y cómo se tratan a los empleados y todo, cómo es importante lo que dices y cómo lo dices y en qué momento lo dices, ¿no? Bueno, que también eso lo hacemos nosotros, porque Sí. nosotros estamos encargados de las relaciones públicas. Ah, Entonces, ok. el responder a ese tipo de problemáticas Claro. es parte de la función. Que ha de Ujú. ser horrible, ¿no? Cuando te sale una noticia así en tu empresa y tú como el encargado, ¿cómo paras la bomba? ¿No? ¿Y Sí, qué palabras Claro. usas? Y además ha habido casos extremos. Por ejemplo, lo que pasó con Ezra Miller, este actor de la Warner Brothers, ujú, que era la película estelar del año, una Flash, ¿no? Y entonces su actor principal empieza a hacer desmanes en Hawái. Y ellos no tenían manera de contactarlo. O sea, genuinamente Warner Brothers no podía contactar a Ezra Miller. No les contestaba el teléfono, no sabían cómo pararlo. Y el tipo empezó en una escala de locura imparable. Ah, ¿pero qué hacía o qué? Golpeaba personas, les aventaba sillas a las mujeres en Hawái. O sea, se ponía borracho, en descontrol, así, en los bares de Hawái. Y luego salió a la luz que supuestamente tenía a una mamá y a su hijo secuestrados en su casa en Estados Unidos. Y entonces el tipo empezó a pirarse, o sea, y empezó con cargos legales y empezó a enfrentar un juicio, ¿no? Y la empresa no podía pararlo. Y no sabían qué hacer porque tenían una película terminada Que apenas iba a salir. que iba a salir apenas.
y no sabían si estrenar o no. Pero no estrenar les iba a representar una Gasto. pérdida millonaria. Pero estrenar también les iba a representar Un riesgo odio enorme. de toda su fanaticada, ¿no? Porque todos decían, oye, pero es que ¿cómo vas a dejar al protagonista, a este tipo? En la película. Entonces no ¿Qué hizo podían... Warner Bros? La sacó así. Ah, pues sí. No les Pero importa. no tuvo el éxito taquillero que esperaban, o sea, O sea, la gente No. sí. Sí, claro. Eso es más interesante, pero eso es Sí, generacional también. sí, sí. Porque en Sí. otros momentos, a mí que me importa que haga desmanes. Sí. Yo voy a ver la película y la consumo, ¿no? Como generación Ahí X, está el ejemplo de Sí. Chaplin, De quien sea. no, Ah, de quien claro, sea. claro. Muchos. de, O sea, Eh, de quien sea. De muchos. quien sea. Y como ahora, sí la comunidad, los jóvenes, sí dicen, no, violentó a no sé quién, entonces yo me solidarizo y no Pero eso voy". está padrísimo que esta generación tenga la conciencia social. ¿Tú crees? Claro, Yo no sé. claro. No lo sé. No, sí. Alto, córtale. Esa parte no sale, esa parte no sale. Me van a poner. No lo sé porque es complicado saber en qué momento Velo con Casa de Sí, Toño, sí. ¿no? O sea, le estás dando en la torre a una empresa que no sabemos si es bueno, lindo el dueño, no sé. Por el enojo de unos empleados que hacen viral una historia y que la gente dice, Casa de Toño es mala, ya no voy a ir ahí. Pero ahí está la Y comunicación repercute. organizacional. Claro. O sea, los manejos de crisis se deben considerar en casos como esos. Casa de Toño no pudo contestar, no supo contestar. Si hubiera contestado, Es que La cosa- seguramente Casa de Toño debe de ser una empresa familiar. que ha entonces- crecido mucho, que ha crecido pero mucho, que pero sigue no es siendo pero familiar. sigue siendo Sí, familiar. sí, Entonces no sí, tienen sí. área de comunicación Sí, interna sí, ni sí, externa. Evidentemente, por eso es que entonces sucede eso. Sí, porque sucedió lo mismo con Bimbo hace unos años, con unos repartidores que llegaron a una tiendita y abusaron de los dueños que eran unas personas de unos tercera edad. Y que les vendían producto. Ajá, carísimo, sí, no sé sí. qué. Pero ahí Bimbo reaccionó. Y sacó un. Sí, sacó un comunicado, los despidió, tomó acciones. Ya. O sea, por eso creo que la conciencia social sí puede cambiar a las organizaciones, porque, bueno, de hecho ya la mayoría de las organizaciones están sujetas a esta labor que hagan en pro de la sociedad y con base en eso tienen aceptación o no. Ya la Pero pira ¿qué pasa, pública. ¿qué pasa con la mentira, Duelia? O sea, ¿qué pasa con una empresa que viene el Pride, o cómo se llama? Ajá. ¿No? Sí. Y entonces ponen su logotipo con la bandera, ¿Qué es lo que hacen todos? Sí, Casi todos lo hacen. Ujú. HCBC pone Por- sus sí. leones de colores. por ¿no? ejemplo, Ahí en ¿no? Reforma. ¿Y hasta qué punto realmente la empresa está comprometida con la causa? Claro. Pues ahí los colaboradores lo dirán. O sea, es eso es lo padre de esta época, Claro. que las empresas sí pueden maquillarse, pueden poner máscaras, pero los colaboradores ahí están. Y cuentas anónimas si tú quieres, pero van a decir, no es cierto. O sea, esto no es real. Y, Sí, y ahí... sí, apoyas el orgullo gay, pero no contratas a nadie que Exacto. sea, O no atiendes Exacto. las denuncias que hay adentro De la de empresa, de acoso, discriminación. Exacto. Sí, entonces yo creo que por eso sí tiene mucha ganancia la sociedad en general, porque ahora las organizaciones están, sobre todo las organizaciones privadas, están obligadas a generar un beneficio a la sociedad más allá del intercambio comercial, ¿no? Pero fíjate que yo he identificado como 3 momentos diferentes cuando pasan estas cosas de las mentiras, ¿no? En los escándalos. Está el primer momento en el que estalla el boom, ¿no? Mm. Y está en las redes sociales hirviendo y los trends en Twitter y todo el mundo está hablando de eso y todo el mundo lo enjuicia y dice, sí, es un maldito desgraciado, ¿no? Después viene el momento de, oye, es que pues, yo lo voy a denunciar porque me está difamando, ¿no? Y tal vez gana, ¿no? Y se disculpan y tal, y como que no hay mucha atención a ese proceso. O sea, la gente ya no le pone atención Porque eso no a la vende. disculpa, porque eso no vende. Lo que vende es la bomba, no y vende lo la que disculpa. vuelve a vender, que es el tercer momento, es la rehabilitación. Ujú. Eso es lo que vuelve a ser noticia. Que ya es que ya el comediante no sé quién ya se rehabilitó. Ya, lo que le pasó a Ricardo Farrell, que es un estandopero mexicano, Ujú. que tuvo un brote maníaco depresivo. Entonces se subió a Instagram en vivos durante 5 días diciendo
no, es que el del grupo Matiz, que es un grupo de música, ese es un gordo y el otro también. Y Las como locos. botas. ajá, como loco. Y no, y la otra comediante es una no sé qué tal. O sea, y empezó a insultar a todo el gremio de la comedia. Les empezó a decir que eran unos violadores, empezó a exponer gente, Que empezó era a. mentira. ¿O no? No. Dice, no, sí estaban gordos, ¿no? Ajá, o sea. No, o sea, pero tenía una discusión por unas botas. ¿Te ajá, acuerdas? porque se peleó en una boda con otro comediante, ¿no? Ajá. Y la noticia fue que se volvió loco. Luego se recuperó. Bueno, pero eso lo salvó. Sí, ¿no? lo salvó. Pero- No, lo salvó. Pero la noticia fue que se volvió loco, ¿no? Y que descapitó contra todo el mundo. Después estuvo el proceso de recuperación, nadie le hizo caso. Y hace unos meses que regresó, otra vez fue noticia. Ya regresó, ya se recuperó, Ya ya pidió regresó a la disculpas a sociedad, todos, ya. ya pidió, sí, ya todo bien. Pero yo creo que ahí el manejo de la comunicación es la clave. Sí. Tú puedes utilizar varios caminos al momento de la crisis, ¿no? Se pudo haber enfocado la información a las acusaciones, investigar a los acusados a ver si era real lo que se estaba diciendo. Se pudo haber enfocado a la salud mental. Claro. Es- Que fue la que hicieron. Ajá. Fue la estrategia Sí, que porque se se, usó al final. se convirtió en un mártir de la En un sociedad. víctima. Ujú. No, pero él se convierte en víctima al decir es que fue una Sí. crisis. No, y se convirtió en mártir de las altas expectativas que tienes siendo una figura pública. Ajá. Porque el discurso que manejaron las personas que le llevan sus redes es que él estuvo en un estado de estrés constante por ser una figura pública. Ah, por querer ser una persona. Entonces él quería hacer siempre más y más y más. Entonces la carga de trabajo y el ritmo de vida Le rompió del el stand-up se quebró. Porque Bueno. el sistema hace eso, le hace eso a las personas. ¿Ya vieron la película de Señora Influencer? Sí. Ah, no, me la recomendaron. Sí. Y la iba a ver el fin de semana. La iba a ver te lo juro que la iba a ver Ya el la fin de vi, semana. ya la vi, sí me la ¿Tú sí la recomendó. viste? Sí, sí, Bueno, sí. y estaba en Netflix yo buscándola. Ajá, hasta que me acordé sí. que en Amazon. Digo que estaba en Prime. Sí. Pero ya me puse a ver otra serie, pero la voy a ver porque estaba. ¿Cómo se llama? Debe estar en el top 10. Señor Influencer. Sí, yo No. no la he visto. ¿Tú sí? Sí, es Sí, una sí, gran sí. película. Gran película. Y habla justamente de eso, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo te va presionando La sociedad la para que te sociedad? conviertas en alguien que Ajá. en un producto. Y además, Así. la misma película sufrió a propósito una campaña complicada. Ajá, porque se anunció siempre como una comedia mexicana normal. Se anunció como la típica comedia mexicana. Ay, no sé. Sí, sí. E incluso el póster era de comedia mexicana. Pero cuando la gente fue a ver la película al cine, No era tan de se comedia, encontró con un thriller. terrorífico. Pero, o sea, de verdad. Es No algo me la que- cuentes porque yo sí la quiero ver. No, pero- Sí, vela, sí me la vela. Pero es algo recomendaron. que- Vela, y buena producción Sí, es algo aparte, que ¿eh? el cine mexicano no había visto. Sí, en porque mucho hasta me tiempo. dijeron, yo que no me gustaba el cine mexicano, casi. Sí. ¿no? La verdad me hizo cambiar mi... Y Ah, por sí. eso me animé, porque por eso Sí. que me dijo, porque yo también soy de esa... Ajá. Sí. De ese pensamiento, entonces me llamó la atención y dije, pero voy a ver si es cierto. Hace Pero mucho no tiempo la que vi. el cine mexicano no se atrevía a darle al espectador algo más complicado de digerir Ujú, Ya. que solamente una comedia. ujú, Solamente la ujú. misma. Tiene sus Querías chistes, hacer. tiene su... No, bueno, normal, normal. Pero tiene un trasfondo Oye, muy, y muy de pesado. ahorita que están hablando de eso, me hicieron pensar que entonces, donde tienen un chorro de chambas en la política, ¿no? Ah, O sea, Claro. me imagino, no, bueno, claro, es que- claro. tener que... Lo que quiso decir fue... Sí. ¿No? O sea, esa parte, o de pronto cuando hay una crisis, o de pronto con el tema Polet, o de, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasó? Y entonces tienen que declarar y no digas esto y no puedes mencionar Que esto. Mari, tú decías que viste hablando del debate presidencial, Ajá. tuviste la mesa post-debate. ¿no? Sí, sí, Y sí. estaba Tatiana Cloutier, que es la No, vocera. no. Y en Es, el milenio. sí, el Milenio no. Es la vocera de Claudia, pero no es Tatiana. Ah, ya. Sí, no recuerdo su nombre, pero muy interesante porque creo que ahí la figura que llevaron representando a la coalición no era muy fuerte. Era más fuerte la de Movimiento Ciudadano, un personaje muy interesante. Y ahí en las mesas de discusión depende del personaje que esté defendiendo al candidato, ¿no? Entonces, Que fíjate que Vamos. eso es lo interesante, o sea, me pareció mucho más interesante y me ha parecido más enriquecedor platicar con la gente de hablar del postdebate, de dónde lo vieron, Sí, que y del debate. que del mismo debate.
Me parece, y concuerdo con algunos comunicólogos, que la misma que ¿quién perdió el debate? El INE. Sí, Sí. no. O sea que fue una mala... ¿Quién ganó? Ganó Denise, ¿no? Bueno, y la aportación cortita que tuvo fue la mejor, ¿no? Sí. Sí. No, y ¿quién perdió? El INE. Y la misma estructura y el mismo reglamento, y como estaba, impidió que se pudiera atacar adecuadamente, ¿no? Que El Xochitl formato. el formato no les permitía. Siempre esos formatos tan así, no sé, le quisieron jugar mucho al vivo, etcétera. Le Y quisieron creo- jugar al gringo. Le quisieron jugar al gringo. Porque el debate además tiene 30 años. no, O sea, pero en el gringo debate sí se pueden dar. es muy- No, en el gringo sí No, se pueden dar. sí, pero es súper institucional. Tremendamente No, institucional. pero ojo, aquí para empezar debieron de haber invitado solo a los que están realmente en contienda, como se hacía. No invitas a todos, no, invitas a los que están peleando realmente, ¿no? Porque es lo importante. Eso. Y al final, insisto, la misma estructura pues impidió que se abordaran temas y que se pudiera hablar uno contra uno. Al final hacían preguntas, pero entonces no les daba tiempo, entonces preferían atacarse y entonces las preguntas pasaban. Y también muchos decían que las preguntas que se hacían de la ciudadanía no tenía mucho caso que estuvieran preseleccionadas, que sería mucho más interesante que estuviera una persona en tiempo real preguntándoles de cosas que estaban preguntando en tiempo real las personas Pero eso en es el muy momento difícil. del debate. Pero es muy difícil a quién escoges. Y que no esté amañado. Y que no le den una lana. Y que no sé qué. Y que lo mandó Puede no que sé tendría quién. que ser una No se ruleta en Twitter de a ver qué preguntas hay. Eso O sea, es y lo que se imposible. vaya generando. No, creo que la manera de eso es con las preguntas me parece que está bien. El tema fue que eso no funciona. Yo preferiría que fuera una mesa así, donde Ujú, discutieran claro, directo. claro. Tiempo y así, que se pare, que se vaya. Y se acabó. Justo como los postdebates, ¿no? Ajá, y así justo, eran justo. originalmente los debates, Sí, ¿no? que se permitía que platicaran y sí, se atacaran sí, con claro. todo, ¿no? Y a ver, contéstame. No, pero no, te estoy preguntando de esto. Sí, porque muchas preguntas quedaron sin contestarse. Claro. O sea, la mayoría. Digo, Sí, el gran tema fue, candidato, conteste la pregunta. claro. Que no contestaban las No, preguntas. y más maravilloso, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. Otra vez, ¿me puede repetir la pregunta? sí. Entonces, estás en un debate para contestar preguntas y no pones atención en las Es que estás preguntas. ¿no? caliente por molestar al otro, por denunciar, porque tienes 80 cosas que mostrar acá en cierto orden y cómo las... O sea, me imagino... Tienes unas 40 ampliaciones así a punto de sacar. No, me imagino que se ha de respirar un ambiente de tensión tremendo para los Sí, candidatos. Lo que fue claro es que ellos no iban para el debate con el formato preparado. Ellos llevaban su propio debate. O sea, Seguro que sí. ellos llevaban cada quien en donde se iban a golpear Ajá. y aprovecharon los minutos que les daba el formato para hacerlo. O sea, Pero es que lo que es yo una no entiendo farsa. es que se debería decir, a ver, lo que le decía a Claudia, no, que tú dijiste que ibas a dar el departamento y no lo donaste. Ahí deberían decir, contéstale. Claro. No, que sí, lo voy a publicar. Ahorita públicalo. A ver, enséñamelo ahorita. A ver, y ya, en concreto, una cosa con otra. A ver, que tú dijiste que les Concreto, ibas a dar Cholo. para lo del metro, ¿no? Que tú le diste 60 millones de contratos, no sé qué. Y que el ingeniero del DIM dijo que fue Sí. por falta de mantenimiento A y ver, no fue su contesta. culpa. ¿Sí o no? Y Ujú. así en caliente. Y de un con lado y silla del eléctrica. otro así se la llevaron, ¿no? Sí, nada Porque, más. ajá. Sí. Subo la información después. Oigan, porque dices, es que, pero si les dan un minuto o 40 segundos para responder una pregunta. Aparte, eran preguntas muy complejas. O sea, porque estás hablando de todo el desplegado de una campaña de propuestas. Pero sabes que yo sí lo estaba viendo, que a mí me encanta ver todos los temas de política. Y me quedaba pensando la dificultad que es contestar. Sí. Porque no preguntan cualquier cosa. No. Debes de en serio tener un margen o de haber vivido la experiencia o de entender qué propones para el tema de salud, qué propones para la inseguridad. Y que además te concreto. están enfrentando con datos duros de instituciones muy, muy, muy reconocidas. No, y con alguien que lo hizo pésimo antes que tú, pero Sí. como estás en el partido, es como decir, ¿eres de qué universidad? No, pues de la Ibero. Y si en la Ibero una vez pasó algo, ya eres lo peor del Sí. mundo tú, porque perteneces a la Ibero, perteneces a la UCEO, perteneces a la universidad. Y les decían, Coneval dice que hay 30.5 millones más de pobres de cuando empezó López Obrador. ¿Qué tiene que decir candidata Sheinbaum? Sí. O cómo va a arreglar esto. O lo de los feminicidios. ¿Qué más Sí. hablan de los feminicidios? Yo decía, pero ¿cómo? Por eso, es que el formato fue muy desafortunado para Claudia. No, yo creo que fue desafortunado para Xochitl, porque Claudia no perdió el debate. No, No lo ganó nadie, pero al no ganarlo nadie lo gana Claudia. sí, pero no lo perdió porque ella traía datos y Xochitl solamente traía
pancartas. Yo creo que no, yo no creo que haya ganado por eso. Yo creo No, que, no, no, como dices, ninguna ganó. Yo creo que ninguno ganó, pero al no ganar ninguno, gana Claudia. Porque Sí. Claudia era la única que tenía que para perder. Xochitl no tiene nada que perder, el de Movimiento Ciudadano tampoco. Entonces solo Claudia. Pero entonces quiere decir que si nadie perdió, la que ganó fue la que seguía ganando. ¿Sí me explicó? Y el formato perjudica a Xochitl porque entonces no puedes atacar, tú que vas en segundo lugar, pues atacar al que va ganando. Me refiero que el formato no le ayudó porque las preguntas iban enfocadas, justo estos datos duros, al ejercicio actual, no al ejercicio de sexenios anteriores. Entonces, todo el tiempo tenía que defenderse de la actuación. Sí, porque En este momento, preguntaron una cosa de cuando todo el tema de Odebrecht, ¿no? Exacto. Y los grandes escándalos que han existido de Pero fue derroche una. y de desvío de recursos, pero fue una. pero fue una. Todas las demás eran del sexenio actual. Ajá. Y del sexenio, gobierno presidencial Porque es el que soporta a Claudia. La gente que vota por Claudia vota por Obrador. Sí. y la Ciudad de México. Sí. O sea, ella De tenía su que, entonces tenía que voltear para los dos lados. O sea, por Y eso de creo pronto que se hizo muy subjetivo porque empezó Xochitl a apelar a los sentimientos, ¿no? Ya eres una mujer fría y dura, de corazón frío, ¿no? Y Claudia empezó también a apelar a, no, es que nosotros tenemos que ser un gobierno humanista, ¿no? Y de pronto se empezó a salir como del carril Sí. del objetivo. Pero fue ¿no? interesante O sea, porque, fíjate, si analizáramos así a profundidad, que digo eso lo dicen los expertos, Claudia Sheinbaum se refería a Xochitl como la del PRIAN. Todo el tiempo mencionaba PRIAN, la palabra, ¿no? Que era importante, es como decir, es el PRI, es el PRI, es el PRI. Aunque ella decía, Decía no, que yo no. no represento a nadie de Y yo ellos, soy una rosa. ciudadana, ¿no? Y fíjate, ella venía vestida de blanco. Ajá. En cambio, Claudia sí venía con los colores de... Sí, con el guinde de Entonces, amor. está interesante cómo hay cosas que analizamos, ¿no? La parte que, justo, ¿no? Que ella apeló a las emociones de que eres una mujer fría y mira tantos muertos y mira cómo te comportas. Y la otra no se movía, ¿no? Y dices, oye, ¿qué onda? Al pato, ¿Qué sí. pasa? Entonces, se hace un juego bien interesante y la repetición de palabras, ¿no? De los discursos. Por Está eso interesantísimo, Sí. porque Claudia en todas sus intervenciones era en mi gobierno, ¿no? Y empezaba con los datos, ¿no? Y sus premios, Y los premios. Sí, sí. ¿no? Y ese era como su constante. Y Xochitl era todo el tiempo atacando Es todo lo que hiciste mal, ¿no? Ajá. Pero oye, pues te cayó aquí, mataste gente. Está aquí la de cáncer. Está aquí Y la que de... además ¿qué? invitó Sí. a la madre de la paciente con cáncer e invitó a la madre buscadora. Pero es que si en De Sonora. realidad si lo analizas, es horrible Sí. las cosas Terrible. que pasan en la política. Terrible, Terribles, terrible. horribles. Bueno, pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Un programa muy enriquecedor, el de esta ocasión en la Gaveta Contraculta. Y pues muy buen provecho para los que están comiendo y los que ya comieron, váyanse por una cerveza, un mezcal, un tequila para disfrutar de esta tarde de lunes, que siempre son tardes complicadas las de lunes. De Pero eclipse. ¿eh? El De lunes de lunes de eclipse. Pero una menos para el viernes. Muchas gracias por habernos escuchado en Gaveta Contraculta. Estuve con Dwaili, la maestra Dwaili, el maestro Placio Merino. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Un ustedes. placer de verdad. Y esto fue Gaveta Contraculta. Espacio de encuentro entre el arte y tus sentidos. Esto fue Gaveta Contraculta. UC Radio te invita. La Mole, el evento más grande de cómics y cultura geek de toda Latinoamérica. Del 15 al 17 de marzo del 2024. Tendremos grandes invitados, juegos y actividades para que saques tu lado más gamer, más coleccionista. Simplemente, La Mole es para ti. Compra boletos en www.lamole.com.mx, en donde en el World Trade Center. O también puedes conseguir tus boletos en www.lamole.com.mx. La Mole es para ti.